En 1884, Porfirio Díaz abandonó el término de la no reelección y con esto se mantuvo en el poder hasta 1911 con una dictadura. Las causas directas de la revolución de 1910 surgen en el porfiriato. Este era el periodo en el cual gobernó Porfirio Díaz. La sociedad mexicana estaba dividida en varias clases: la aristocracia feudal o alta sociedad, la burguesía nacional, la pequeña burguesía o clase media, y el proletariado y los campesinos. Esos 30 años fueron una dictadura. El porfiriato enriqueció a un pequeño grupo de familias a costa del trabajo de los campesinos y de los obreros que formaban la mayoría de la población. Se contribuyó entonces una clase rica que era dueña de haciendas, de fábricas, de casas comerciales y de negocios financieros, además de los bienes económicos. Este grupo de ricos controlaba el poder político y disfrutaba de una preparación cultural suficiente para sojuzgar el resto de la población mexicana. Causas sociales. La inversión de fuertes capitales extranjeros se hizo a costa de explotar todas las riquezas naturales, incluyendo la mayor, el hombre mismo. Este se dispuso de mano de obra barata o relajada por el desmedido apoyo del gobierno dictatorial. Concedió a los capitalistas. Surgimiento de partidos. Después de que se enunciara la posibilidad de un campo político, surgieron dos grupos principales de tendencia revolucionaria: el Partido Nacional Antirreeleccionista y el Partido Democrático, mientras que los grupos de tendencia porfiristas, como el Partido Nacional Porfirista y el Partido Científico, optaron por reorganizarse para actuar mejor ante la inminencia de una campaña electoral. Grupos revolucionarios. Su principal propósito era quitar del poder a Porfirio Díaz y más igualdad entre las diferentes clases sociales. Los revolucionarios estaban divididos en tres grupos: los villistas, que ofrecían un programa político y social poco definido, estaban liderados por Pancho Villa; los zapatistas, liderados por Emiliano Zapata, que mantenían los principios formulados en el Plan de Ayala; y contrarios a estos estaban los carrancistas, vinculados a la burguesía y deseosos de preservar los beneficios obtenidos por los generales, empresarios y abogados adictos a Carranza. Yo voy a explicar las características de la Revolución Mexicana. Algunos de los puntos más importantes fue la creación de una nueva constitución, la influencia de arte y cultura, las luchas de caudillaje, las desigualdades y el movimiento agrario. Lo que trajo consigo la creación de una nueva constitución fue el nuevo orden de vida igualitario, la educación secularizada, los derechos de los trabajadores. En influencia de arte y cultura fue representar al hombre con fuerza, valentía y hombría. En general, luchas de caudillaje fue el levantamiento armado del porfiriato, las ideologías y lideratos. En desigualdades nacieron los descontentos generalizados por la oprimión de la dictadura, el levantamiento en armas y sumarse a la iglesia por el poder. El movimiento agrario promovió el trabajo de la tierra, se creó el Plan de Ayala y el lema "La tierra es de quien la trabaja". Estos fueron algunas de las características más importantes y que tuvo más desarrollo en la Revolución Mexicana. Consecuencias de la Revolución Mexicana. Entre las consecuencias de la Revolución Mexicana más destacables encontramos la promulgación de una nueva constitución, el restablecimiento de ciertos derechos laborales, nuevas políticas agrarias, la recuperación de la libertad de culto o la nacionalización del petróleo. La revolución se inició el 20 de noviembre de 1910, 34 años después de que el general Porfirio Díaz lograra, tras dos intentos, convertirse en presidente e impusiera su modelo de gobierno conocido popularmente como porfiriato. Aquí daremos algunas consecuencias de la Revolución Mexicana. 1. Derrocamiento de la dictadura. La Revolución Mexicana logró derrocar al dictador Porfirio Díaz y acabar con los privilegios creados para su círculo familiar y de amigos. Con la caída del régimen se restableció la democracia y fue posible la creación de nuevas normas enmarcadas a un Estado de Derecho, con pleno respeto por los tres poderes públicos. Pero a pesar de los avances a nivel político, fue imposible impedir el caos político tras la revolución, producto de interés de diversos grupos rebeldes. 2. Promulgación de una nueva constitución. Durante 2 meses, en la ciudad de Querétaro, se redactó una nueva constitución que otorgaba derechos individuales a todos los mexicanos. Se creó el voto universal y directo, se prohibió la esclavitud, se estableció la educación laica para escuelas oficiales y particulares y además se permitió la creación de un congreso con 2 cámaras, una de senadora y otra de diputados. 3.
Restablecimiento de los derechos laborales. Gracias a la Revolución Mexicana se conservó la libertad de trabajo y se implementó un sistema de protección laboral a los trabajadores, garantizando máximo 8 horas diarias de trabajo, un día de descanso a la semana y vacaciones. 4. Se creó una ley de reforma agraria. Al año 1910, las tierras mexicanas se concentraban en tan solo un 5% de la población. En el año 1912, algunos jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierras. 3 años más tarde, las 3 fuerzas revolucionarias más importantes, al constitucionalismo, el villismo y zapatismo, promulgaron las leyes agrarias. Con la reforma fue posible devolver la tierra a los campesinos e indígenas, a quienes se le habían expropiado sus propiedades. Además, con el paso de los años, se han hecho intentos para garantizar programas de desarrollo rural enfocados en los pequeños y medianos productores, reduciendo así los privilegios a los grandes latifundistas. Entre los años 1911 y 1992, se calcula que fueron entregadas 100.000 millones de hectáreas a campesinos e indígenas. 5. Nacionalización del petróleo. Todas las empresas exploradoras y explotadoras de petróleo debieron rendir cuentas al gobierno que impulsó la restitución de las riquezas del subsuelo a la nación cedidas a los Unidos durante el mandato de Porfirio Díaz. El Congreso Constituyente estableció la diferencia entre la propiedad del suelo y el subsuelo, señalando que el primero podía constituirse en propiedad privada, pero el subsuelo y sus riquezas pertenecían al dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación, los cuales podían tener concesionarios para su explotación. 6. Expropiación de ferrocarriles. La revolución dejó en ruinas las redes ferroviarias, creando el contexto propiciario para crear en el año 1937 la empresa de Ferrocarriles Nacionales de México, funcionando en diferentes capitales, en su mayoría extranjeros, como Ferrocarril Internacional, Interoceánico, Panamericano y de Veracruz. 7. Devaluación de la moneda. En el año 1916 se emitió una nueva moneda que estuvo en circulación tan solo unos meses. Gracias, buenas noches.